Vamos a comenzar en la lección número 1 de esta tarde y se llama llamamientos proféticos. Cuando escuchamos la palabra profeta, hermanos, a veces nos asustamos y creemos que las personas que Dios elige para ser profetas tienen que ser unas personas muy especiales. Pero esta tarde Dios nos enseña que cuando Él quiere que su palabra se cumpla, Él puede elegir a cualquier persona. Tal vez para nosotros no cumpla con las cualidades o los requisitos que nosotros podamos llamar a un profeta. Pero para Dios, con tal de que Él se cumpla su palabra, dice el Señor que a Él no le interesan las etiquetas que nosotros le podamos poner a alguien. Es lo que la voluntad del Padre se hace. Y esta tarde nuestro versículo clave, está en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 10. Y cuando lo esté buscando, hermano, en el libro ahí viene escrito para que no lo busque en su Biblia. Ahí en el libro, ahí está escrito el versículo clave, porque es la única vez que vamos a ver el libro de Oseas ahorita en la tarde. Oseas capítulo 12, versículo 10 dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Qué es un profeta de Dios? Porque a veces nos confundimos, un evangelista, un profeta. Entonces vamos a entender qué es un profeta de Dios. Un profeta de Dios, hermanos, es una persona llamada por Dios para ser su portavoz. Va a usarlo Dios, su voz, para que hable por medio de Él, transmitiendo mensajes divinos, mensajes de Dios, que a menudo dice que con un llamado de fidelidad y la rectitud. Es lo que siempre nos va a traer Dios, un mensaje divino para que nos motive a nosotros a seguir siendo fieles y seguir buscando la rectitud hacia Dios. Esta tarde reconoceremos que la soberanía de Dios para usar a personas comunes y corrientes para declarar su palabra. Esta tarde vamos a reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas y que no porque a usted no le guste que levante a una persona, no significa que no está apto para traer la palabra de Dios. Eso es porque Dios así le plació hacerlo. Confiaremos en la paciencia y la bondad de Dios incluso cuando nos encuentremos en un plan difícil. Cuando Dios lo mande a hacer un trabajo para usted, se le sea difícil, siempre recuerde que Dios está acompañándolo a usted y que si lo mandó es porque usted está apto para hacerlo. Aceptaremos el llamado de Dios para hablar por Él. Eso es lo que Dios buscó en las cualidades de estos tres personajes que vamos a ver hoy esta tarde. De los profetas Amos, Habacuc y Jonás. Hemos oído mucho sobre Isaías, sobre Elías, pero hoy vamos a ver a ellos tres, Amos, Habacuc y Jonás. Y esta tarde, nos dice que estos tres profetas demostraron que Dios utiliza personas comunes y corrientes para proclamar su extraordinaria verdad. Entonces no piense o no se sienta menos o no piense que un día Dios no lo va a elegir a usted. Claro que sí, todos somos aptos para Dios mira esas cualidades en cada uno de nosotros, nada más con que nosotros estemos dispuestos para trabajar para Él. Dice que las características que consideraríamos nosotros que no son calificadas, que era lo que ahorita les decía, para Dios, Él no mira eso. Por eso siempre tenemos que respetar a las personas que están aquí arriba que Dios eligió, tanto al pastor como al copastor, y así empiezan las ramitas, ¿verdad? Entonces siempre hay que respetar a nuestros superiores, porque si Dios los puso en este lugar, es por una razón. Vamos a ver ahora en el libro de Amos. Les voy a dar tiempo para que lo busquen como quiera, vamos a ir despacio. Amos, hermanos, era una persona que se dedicaba a ser granjero. Él dice, por eso el plan de Dios dice que no cambió para usarlo, para proclamar un desafiante mensaje, fíjense, que era de juicio contra el rey de Israel. Era un mensaje muy difícil que iba a usar Dios en Amos, siendo que él era un granjero.
y que iba a ir a dar un mensaje de juicio hacia el rey de Israel. Y el Señor nos dice, Él elige a quien Él quiere, cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiere, ¿verdad? Dice el libro de Amos, capítulo 1, versículo 1. Dice, las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Suías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joas, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí no nos explica mucho, ¿verdad?, quién era Amos. Nada más nos dice que él era un granjero, era un pastor de Tecoa. Él se dedicaba a cuidar animales. Y aquí en el libro nos explica que nosotros, como les decía ahorita, conocimos a muchos profetas que son muy nombrados durante los personajes, durante cuando vemos la Biblia, oímos mucho de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Elías, de Eliseo, pero nunca nos grabamos el nombre de Amos. Y él hizo un trabajo muy importante porque llevó una profecía al rey de Israel, algo que al rey no le pareció, ¿verdad? Que haya venido un granjero a decirle lo que iba a pasar, lo que iban a ser ellos condenados. Dice, la historia de Amos nos muestra que solo un factor importaba para que se formara un profeta, que viene siendo el llamado de Dios. Esa es una cualidad que Dios busca en cada uno de nosotros. Una cualidad de que cuando oigas el llamamiento de Dios, estés presto para hacerlo. Eso es muy importante para Dios, que cuando Dios te mande a hacer un trabajo, tú estés presto para hacerlo. No tengas temor de levantarte, no tengas temor de hablar. Siempre estar prestos a la palabra del Señor. Vamos ahora a ir al capítulo 7 del libro de Amos. Aquí el libro nos explica, hermanos, que el reino de Israel se había dividido en 2 reinos. Dice que Israel del norte y Judá en el sur. Dice que estos 2 pueblos, dice que el líder religioso, cuando oyó que Amos iba a ir a decirle, él se enojó porque había dado esa profecía, y ahorita lo vamos a leer. Dice que cuando él le dijo que era un hombre común y corriente, que cómo venía a decirle eso al rey. Vamos a mirarlo en el capítulo 7, versículo del 10 al 17. Dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Dice, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahí Amos dice que él era un sacerdote que cuando escuchó eso, él se molestó y le dijo, vete de aquí, dijo, porque eso que tú estás hablando es algo muy, muy fuerte. Y dice que Amasías, cuando él le dijo a Amos, vidente, fíjense la palabra que usó, vidente, dice, vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, o sea, no vengas a decir aquí las cosas. Dice, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces Amos, fíjense cómo se avalentó, porque él sabía, hermanos, que quien lo había mandado era Dios, no era cosa de él. Él tal vez como persona decía, pues yo soy un granjero, sí, claro que sí, porque esa es de la manera en que tú me conoces, pero si yo te vengo a decir estas cosas es porque Dios me mandó. Entonces dice que Amos le contestó y le dijo, Jehová, dice, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Se fijan qué poderoso mensaje mandó Dios?
O sea, no era cualquier cosa. Por eso el sacerdote Amanías se había molestado en la manera en que él llegó a decir todo lo que iba a pasar. Porque él decía que como un granjero venía a decirles tales cosas y les decía, regrésate, vete, dijo, nosotros no tienes por qué venirlo a decir aquí. Este es un ejemplo, hermano, que Dios nos pone esta tarde para que usted esté atento de que el día que Dios lo escoja para hacer un llamamiento, usted esté listo para hacerlo, porque si Dios lo está eligiendo es porque usted lo puede hacer. Tal vez va a decir, no, pero yo a veces, hay gente que nada más terminó la escuela, hay gente que nada más fue 2 años a la escuela y sabe leer y escribir poquito, pero cuando Dios los usa, hermanos, te dan unos mensajes tremendos, porque ese es el poder de Dios. Y es lo que nos decía nuestro pastor el miércoles, que nosotros ahora nos tocaba glorificar y enaltecer a Dios todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Dejémonos de decir nuestra vida pasada, sí, ese es un triunfo que tuvimos, pero ahora lo que Dios está haciendo en nosotros, eso es lo que más podemos glorificar a nuestro Dios. Vamos ahora a conocer al siguiente profeta, a Habacuc. En la historia de Habacuc, hermano, nos recuerda que este profeta estaba sirviendo fielmente al Señor. Cada vez él se sentía más frustrado de ver todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y de una manera él, aquí en el libro de Habacuc, vamos a mirar cómo él utilizaba la poesía como lo hacía David en los Salmos. Una manera de cuando usted ha leído los Salmos, cuando está en sufrimiento, cuando está en enfermedad, él no le reclama a Dios con ira, no cuestiona a Dios con enojo. No, él tiene una manera de hablar con Dios, de cuestionarlo en una manera de sufrimiento, de debilidad, por la circunstancia en la que estamos pasando. Porque no es lo mismo que usted vaya y reclame enojado a que lo haga en ese sufrimiento que está pasando, en ese trance. Bueno, así era Habacuc. Habacuc, él dice que él hacía ese tipo de cuestionamientos a Dios por lo que él miraba a su alrededor, pero no estaba reclamándole a Dios. Y eso lo vamos a mirar ahorita en Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc hace una pregunta, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí, hermanos, en la Biblia no vemos mucha información acerca de la biografía de Habacuc. Lo que nos dicen por medio de las escrituras, por medio del libro, conforme usted lo va leyendo, es que dice que él era una persona vigilante y reflexivo por la manera en que él escribía y observaba a lo que estaba alrededor de él. El único detalle que dice aquí que podemos saber es en Habacuc, capítulo 3, versículo 19, donde nos da una señal de que él era un músico, porque dice estas palabras. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Ahí es donde él nos da una señal de que él era un cantante que usaba instrumentos, ¿verdad? Por eso a lo mejor era ese tipo de la manera en que él escribía, una manera de poesía. Porque si usted le pone atención a los salmos,
se escribe más o menos de esa misma manera, ¿verdad? Como una poesía, una manera suave, bonita de hablar con Dios. Dice que cuando Habacuc vio el mundo que ya no tenía sentido para él, decidió escribir esto hacia Dios para expresar el dolor que él estaba sintiendo. No entendía por qué Dios permitía que el mundo estuviera fuera de control. Y a veces ahorita en la actualidad, hermanos, eso está pasando. Y este libro de Habacuc, ¿hace cuántos miles de años fue escrito atrás? Y hoy en la actualidad todavía se acomoda. Si usted voltea a su alrededor, se ha preguntado muchas veces, ¿por qué ha crecido tanto la maldad? Porque ahora muchos niños en México, nosotros salíamos afuera a jugar, a patear pelota y nos metíamos hasta las 10, 11 de la noche. Hoy no lo pueden hacer por la inseguridad, porque se andan matando, no falta alguien que pase y mate a alguien. Entonces, todo eso se está perdiendo. Entonces, a veces te cuestionas todo eso y a veces dices tú, sin querer, ay, ¿por qué Dios permite que pasen todas esas cosas? ¿Verdad? Pero no llegas a un motivo de reclamarle. Pero sí te entra esa tristeza en ti, porque dices tú, ¿por qué está pasando todo esto? Porque cuando yo era niña, yo jugaba, yo esto, yo lo otro. Y fíjense, y eso lo digo yo en mi niñez, que ya fue hace 45 años atrás, 40 años atrás, que yo era una niña. Ahora imagínense mi mamá, cuando yo era una niña, decía mi mamá, cuando yo era niña, había gente más inocente que hoy. Y conforme vas pasando los años, va aumentando la maldad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo porque ya está escrito y es una profecía por parte de Dios, que la maldad iba a ir en aumento antes de que Él viniera por su pueblo. Dice aquí que Habacuc vio al pueblo de Dios adaptándose al pecado, a la injusticia y a la violencia. Dice, aunque Dios o Habacuc hubiera pensado que Dios los iba a rechazar, Dios siempre va a tener amor y misericordia hacia el humano, hacia la humanidad. Por eso Él todavía se está tardando en su venida, porque Él está esperando que llegue ese arrepentimiento. Vamos a mirar el versículo 5, donde nos dice, mirad entre las naciones y ved y asombrados, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare, no la vas a creer, o sea, no lo creeréis. Dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos de sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecedora a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Luego pasarán como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. En esta lección, hermanos, en estos versículos que leímos ahorita, aprendimos dos lecciones sobre Habacuc, sobre Dios. El número 1, que Dios nunca ha rechazado las preguntas sinceras del pueblo. Usted puede venir a cuestionar a Dios, Dios se lo permite, pero hay que tener cuidado en la manera en que hablamos con Él. Hay que tener cuidado en la manera en que le cuestionamos a Él. Siempre tenemos que hacerlo con una manera delicada, con una manera de pedirle siempre a Dios que nos dé sabiduría para aprender a hablar. Habacuc expresa que estaba preocupado por la aparente impasibilidad de Dios frente a la maldad. Dios escuchó pacientemente lo que Habacuc estaba diciendo. Dice, y cuando miramos el mundo a nuestro alrededor y vemos que el bien se le llama mal, podemos ser sinceros con Dios acerca de lo confundido y molesto que a veces estamos. Porque ahorita en la actualidad, hermano, conforme a lo que está pasando, a veces, como hemos oído muchas veces, ya lo malo le dicen que está bien
Y eso nos hace a nosotros sentirnos confundidos y a veces te molesta, ¿verdad? Ver actitudes y ver acciones que nosotros no estábamos acostumbrados a mirar. Entonces, todo eso mejor hay que ponerlo en oración y pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude a nosotros también a seguir orando por el prójimo. La segunda lección que aprendimos es que la respuesta y el tiempo de Dios puede a veces ser lo que nosotros no esperamos. Pero recuerde siempre que lo que Dios hace, en el tiempo que Él lo hace y cuando Él lo hace, es perfecto. Vamos a ir al libro de Habacuc, del capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyere en ella. Dios le dijo a Habacuc la forma exacta en que iba a juzgar a Judá. Los babilonios iban a arrasar con la tierra y traerían juicio, lo que Habacuc había estado esperando, porque eso era lo que él estaba esperando por lo que él miraba a su alrededor. Y hace una pregunta aquí el libro, nos dice: ¿cómo podría Dios usar a personas aún más malvadas que Judá para traer su juicio? Pues solamente Dios sabe por qué y cómo mueve las cosas, ¿verdad? Que nosotros a veces nos quedamos asombrados porque Él es el único que tiene la respuesta. Él es el único que sabe por qué hace las cosas y cómo hace las cosas, ¿verdad? Me quedé en el versículo 3, ¿verdad? Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc nos enseña que nuestro trabajo no es aconsejar a Dios, sino confiar en Él y esperar humildemente a que se desarrolle su plan. Esta es la enseñanza que el profeta Habacuc nos viene a enseñar esta tarde. Que siempre estemos en espera humildemente a lo que Dios vaya a desarrollar su plan conforme a como Él lo está haciendo, ¿verdad? No te impacientes, hermano, no te desesperes si las cosas no están pasando como a veces nosotros queremos. Dios todo lo va a acomodar a su tiempo, en el tiempo de Él. Vamos ahora a hablar sobre el profeta Jonás. Muchas veces hemos oído lo que Jonás hizo, ¿verdad? Y vamos a ver en Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Aquí la Biblia, hermano, nos enseña que Jonás ya era un profeta. Antes de que Dios lo mandara a Nínive, dice que él ya tenía una experiencia ministerial. Que eso para nosotros, ya que conocemos la historia de Jonás, cuando él desobedeció la orden de Dios de ir a predicar a Nínive, vimos que no porque él era un profeta y que ya tenía experiencia, garantizaba que él fuera obediente a Dios. Y eso es otra enseñanza que vinimos a aprender hoy, que así como lo hemos obedecido a Dios desde el principio, que de nuestro caminar con Él, sigamos obedeciéndolo hasta el final, ¿verdad? Que no porque ya nos sentamos confiados o algo, nos sientamos nosotros con el derecho de negar cuando Dios nos quiera poner a trabajar. Y en el libro de Segunda de Reyes, hermano, no lo busque, ya encontró usted el libro de Jonás, se le voy a releer cómo es de que Jonás ya había trabajado anteriormente. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25 nos dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Ahora sí, vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive, hermanos, era una ciudad mala, que dicen que todavía en la actualidad se asombran de todas las torturas
que ellos hicieron contra sus enemigos. Dicen que todavía ahorita los historiadores hablan de lo que ellos hacían. Tal vez usted piensa o se puede imaginar al saber ahorita este dato importante, que ese lugar no merecía, bueno, vamos a olvidarnos de que no merecía, de que si usted escucha que ellos eran muy peligrosos y torturaban a sus enemigos, tal vez va a pensar que Jonás por eso no quiso ir, por el miedo de lo que le fuera a pasar a ir a predicar. Pero conforme nosotros empezamos a leer, vemos que no fue así. Jonás no quiso ir a predicar porque él sabía que gran misericordioso es Dios. Y que sabía que al predicar la palabra, iba el pueblo a escuchar lo que Dios iba a hacer y ellos se iban a convencer de que Dios los iba a destruir y que ellos se iban a arrepentir. Y era lo que Jonás no quiso, porque no se le hacía justo que siendo ellos como eran, merecieran el perdón de Dios. Entonces, es otra parte importante que Jonás nos viene a enseñar esta tarde. Vamos a seguir leyendo. Le dijo Dios: aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El libro nos explica, hermanos, que Tarsis era una ciudad que estaba demasiado lejos, que ahorita en la actualidad la ubican más o menos en España. Entonces estaba muy retirado de donde Dios lo había mandado a Nínive. Él de esa manera quiso huir en barco. Dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí, hermanos, Jonás no le interesaba y no puso atención cuando él desobedeció a Dios de no ir a predicar lo que Dios le había dicho, porque era un mensaje muy cortito y ahorita lo vamos a ver. Dice que consta nada más de 5 palabras solamente. Y él rehusó ir a predicarlo porque él sabía que Dios es grande en amor y grande en misericordia, a pesar de que él sabía que también él era un Dios con ira, ¿verdad? Un Dios que se enojaba y se molestaba por lo que estaban haciendo. Entonces, cuando Jonás hizo esa desobediencia, aparte, hermanos, se iba a llevar a la gente que estaba en el barco, porque ustedes saben por la tempestad que empezó a pasar, y hasta Jonás mismo le dijo, cuando los del barco estaban asustados por lo que estaba pasando, le dijo él: soy yo, dijo, aviéntenme al mar, mátenme, porque por eso estamos pasando por esa turbulencia. Entonces, se fijan ustedes cómo la desobediencia puede arrasar no nomás a ti, sino también a más gente, todo por desobedecer a Dios, todo por no querer ir a llevar el mensaje de Dios. Y al final nos damos cuenta de la historia de Jonás. Si usted sigue leyendo el libro, que todo era un plan de Dios, se fue acomodando, porque cuando a Jonás lo avientan hacia el mar, Dios ya tenía preparado un gran pez para que él no muriera, no se ahogara, porque tenía que ir a cumplir el propósito de Dios. A Dios no le interesó que él desobedeciera. Le costó, claro que le costó, porque estaba pasando por la turbulencia en el barco, y luego lo que pasó cuando lo aventaron al mar, cuando se lo tragó el pez. Entonces le costó a Jonás. No sabemos, imagínese usted que un gran pez se lo trague a usted, no sé qué se sentiría, una desesperación, porque pues mucha gente como yo sufrimos de claustrofobia, y el agua y la oscuridad, y entonces es algo desesperante. Entonces él luchó para que el plan de Dios no se cumpliera, pero Dios dijo: tú vas a hacer el propósito, tú vas a cumplir con lo que yo te mandé a hacer. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 4, versículo 2.
Jonás capítulo 4 versículo 2 nos dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y luego le dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Si ustedes ponen mucha atención, hermano, en todas estas palabras, te avergonzarías de hablarle de esa manera a Dios. Porque, ¿cómo puedes tomar tú el papel de juez y decirle a Dios: ¿por qué salvaste a esta persona que tanto me odiaba o que tanto me insultaba o que esto? Mira la hora, yo sabía, pero ¿cómo podemos hacer eso si no? Porque tal vez tú no viviste la vida de ella o no hiciste lo mismo que ella, pero también fuiste un pecador, de una o de otra manera. Todos los que estamos aquí, un día estuvimos enfermos. Y hoy Dios nos sanó. Gracias a Dios por el amor y la misericordia de Dios. Y es el regalo que nos vino a dar Dios. Y que nuestro trabajo es compartirlo ahora a los demás. Somos esa cadenita, hermanos, de ir compartiendo la palabra del Señor. En Jonás capítulo 3, versículo 1 al 5 nos dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Fíjese qué trabajo tan pesado tuvo Jonás, ¿verdad? Porque después de todo lo que pasó, todavía iba a recorrer la ciudad por 3 días caminando, proclamando el mensaje de Dios, que decía: dentro de 40 días Dios destruirá a Nínive. Un mensaje tan pequeñito y tan poderoso, que cuando el pueblo escuchó todo eso, hermanos, dice que ellos, los hombres fuertes, malvados, cayeron ante Dios, porque creyeron lo que Jonás estaba proclamando. Creyeron en el poder de Dios, que mandó a este hombre a decirles que se arrepintieran, porque Dios iba a destruir esa ciudad en 40 días. Y ellos en ese momento no se esperaron ni 39 días a decir: bueno, pues nos arrepentimos hasta los 39 días. No, al momento que ellos estaban escuchando el mensaje de Dios, dice que ellos cayeron ante Dios. Dice: y proclamaron ayuno, hermanos, y se vistieron de cilicio. Dice: desde el mayor, desde la persona más adulta, más anciana, hasta el niño más pequeño. Porque creyeron en la palabra de Dios. Creyeron en que decía Dios: si te arrepientes, tu ciudad no va a ser destruida. Y eso era lo que Jonás no quería, que ellos se salvaran. Y terminamos en Jonás 1:17. Porque ese ya es un versículo extra que decía donde Dios se tenía preparado el gran pez. Vamos a cerrar, hermanos, con lo que Dios nos dice. Y también en el libro está escrito, si usted lo quiere mirar, que viene siendo en la última página del libro, que nos dice, ¿qué nos dice Dios? A lo largo de la historia, Dios ha hablado a través de su pueblo, lo que es un milagro. Pero cuando consideramos a quién elige Dios usar, tenemos una mejor idea de su gracia y de su grandeza. Los profetas bíblicos eran enteramente humanos. Esta es una buena noticia para todos nosotros, hermanos, que también somos enteramente humanos. Dios habla a través de personas desconocidas, personas comunes y corrientes, personas que cuestionan, personas imperfectas. Eso somos usted y yo. Y Él puede hablar, hermanos, a través de cada uno de nosotros.
No lo deje, hermanos, es un consejo. No deje que nada le impida obedecer cuando Dios lo elige a usted. No escuche esa voz que le diga que usted no puede, que usted no se lo merece, que usted no es apto. No lo crea. Porque si está aquí esta noche escuchando este mensaje, es porque Dios lo eligió. Es porque Dios sabe que usted sí puede. Es porque Dios sabe que usted tiene la inteligencia. Porque Dios sabe que usted tiene el poder del Espíritu Santo. Dios me les bendiga grandemente, hermano.